Una vida ejemplar, celebrando los 45 años transcurridos desde que el evangelista G.J. Ávila recibió el llamado de Dios para fundar su ministerio. Ciertamente, cuando una persona se convierte al Evangelio, recibe la más grande bendición al alcance de un ser humano, pero también comienza una lucha invisible entre las fuerzas del bien y el mal. Una para que permanezca fiel a Dios y la otra para desalentarlo y lograr que regrese a su vida anterior. Esa lucha es continua y será así hasta el fin de nuestros días. De manera que, siendo ese el marco de nuestra lucha, no es nada fácil para un hombre que aceptó a Cristo hace 45 años vencer toda clase de obstáculos y tentaciones durante todo ese tiempo y, por el contrario, lograr que su ministerio crezca cada día más. Ese es el caso de José Joaquín Ávila, conocido internacionalmente como G.J. Ávila, y con él estaremos conversando ahora sobre muchos detalles de su vida que quizás la mayoría de ustedes no conocen. Hermano G.J., para los que no conocen el origen del Ministerio Cristo Viene, que usted fundó hace ya 45 años, yo quisiera que comenzáramos rememorando aquellos días de 1960. Yo estuve en el deporte toda mi vida. A mí no me interesaba ni la palabra de Dios, ni la Biblia, ni nada de eso. Y entonces, pues, yo en el deporte, esa era la única, el único deseo de vivir era ese. Pero yo estudié en una universidad evangélica, se llamaba el Instituto Politécnico en San Germán, Puerto Rico. Y entonces ahí yo, para graduarme, tuve que pasar un curso de Nuevo Testamento y otro de Antiguo Testamento, y tuve que leer la Biblia. Naturalmente ya eso no me hizo un gran cambio aparente, pero la palabra entra profunda y sale cuando tiene que salir. Quiere decir que yo, cuando me agarró una enfermedad, yo bien sano y bien fuerte, 35 años de edad, me agarró esa enfermedad, pues eso me sacó el deporte. A mí me inutilizó los hombros, los codos, las rodillas, yo estaba inútil. Eso fue ya después de haber logrado los más grandes éxitos. Sí, después de haber ganado un título de Mister Norteamérica en Estados Unidos, otro de Mister Puerto Rico acá en Puerto Rico, haber competido en Olimpiadas Mundiales, que en esa época no eran muchos los que enviaban de Puerto Rico. Pues todos esos logros y demás, pues eso estaba ahí, firme. Era como una artritis profunda. Eso fue una artritis de tal manera que yo fui a los médicos, yo no tenía Cristo, fui a los médicos y me dijeron, eso ni quien lo sane. Te vamos a dar cortisona para aliviarte el dolor, nada más. Pues entonces yo, como ya yo tenía 20 años, me había graduado del Instituto Politécnico allá en San Germán, pues yo conocía algo de la Biblia, entonces yo comencé a leer la Biblia. Y ahí leyendo la Biblia, pues yo pues fui sintiendo que había un Dios que podía sanarme. Médicos no pudieron, pero y una noche yo me arrodillé y le oré al Señor, le dije, Señor, si tú me sanas, yo te sirvo. Como estoy no puedo comprometerte nada, pero si me sanas te sirvo. Al otro día yo me amanecí sano. Nadie me oró en esa noche, me habían visto tantos hermanos que oraban por mí y ayunaban. Nada, esa noche nadie me oró ni nadie nada. Al otro día yo amanecí nuevo. Cuando desperté y me movía con sigilo porque me molestaba todo el cuerpo, y veo que los brazos se movieron normal y las piernas se movieron y salté y corrí. Así que no tuvo que ir a un evangelista para que orara por usted, sino que usted mismo lo hizo. No, esa noche cuando yo le hablé eso al Señor, amanecí sano, me acosté a dormir, dormí 7, 8 horas y cuando abrí los ojos y me moví en la cama, no había un síntoma de ninguna clase. Bueno, yo decía al comienzo de esta entrevista sobre la lucha del cristiano una vez que se convierte al Evangelio. En esos 45 años que recordamos en el 2005, ¿alguna vez se sintió tan abatido que incluso pensó en renunciar a un compromiso tan grande? Mira, hermano, hablándole con toda la sinceridad que tiene que hablar un siervo de Dios, yo jamás he pensado en volver atrás, jamás.
han habido pruebas, han habido luchas, nada, pero Dios estaba al lado mío todo el tiempo. Y yo lo único que he pensado es más unción, para que se salven más almas y tenga más. O sea que pruebas siempre las ha habido, y fuertes. Sí, ha habido pruebas tremendas, pero nada, hermano, yo empezaba a orar, me metía en ayuno y Dios arrasaba con todo. Dios no nos promete que si nos convertimos al Evangelio vamos a estar fuera de pruebas, eso van a venir. Pruebas y luchas vienen porque el diablo ataca. Dios permite, a veces es verdad que nosotros le amamos a Él. El mensaje cristocéntrico de Gille Ávila ha calado hondo en la vida de gente de todas las estratas sociales, entre ellas la de destacados peloteros de las Grandes Ligas. Así lo testifica Mariano Rivera, lanzador estelar de los Yankees de Nueva York. Gille, Dios te bendiga, y solamente te quiero decir que el Señor te siga bendiciendo en gran manera por esos 45 años de carrera, de sacrificio, de trayectoria, de amar a las almas, como tú lo has hecho, Gille. Has sido un ejemplo para nosotros. Dios te bendiga, Dios te siga bendiciendo de una manera especial, no solamente a ti, sino a Yeya también. Yeya, te amo mucho. Y Gille, solo quiero decirte que ha sido una torre fuerte para nosotros, para mí especialmente, para mi familia. Y solo me queda decirte que te amo mucho, y el Señor te bendiga de una manera especial. Carlos Baerga, del equipo de Washington en la Liga Nacional. Gille, contento de estar aquí con todos nuestros hermanos, recibiendo tu aniversario, 45 años llevando la palabra, llegando a todos los países, llegando a todos los seres humanos. Te doy las gracias por haber llevado la palabra también en el deporte, siendo un deportista. Te quiero mucho y de verdad que te deseo lo mejor, muchos años de salud, muchos años de vida, y que el Señor siga trayendo palabras frescas de tu boca para un pueblo, para una nación, para toda la gente del mundo que necesitan saber que en Jesucristo todo lo podemos. Que el Señor te bendiga. Y Carlos Beltrán, jugador estrella de los Mets de Nueva York. Hola Gille, hermano, te habla Carlos Beltrán de los Mets de Nueva York y te quiero felicitar a ti y a toda tu familia, que Dios te llene de bendiciones y muchas felicidades en tu 45 aniversario, que Dios te siga llenando de su palabra para que así tú puedas llevar esa palabra al mundo como siempre lo has hecho. Dios te bendiga y muchas felicidades. Hermano Gille, ¿cuál considera usted la mayor prueba que le ha tocado vivir en estos pasados 45 años? Bueno, la prueba más grande que a mí me tocó vivir fue la muerte de mi hija, porque mi hija pues fue matada por su esposo. Aquello fue una prueba grande, pero como yo he creído en un Dios que no falla, y Dios le promete a los que le buscan de corazón: yo salvaré tus hijos. Yo me acuerdo que me dieron la noticia, yo estaba sentado en mi oficina, allá abajo, frente al... Y me moví hacia la pared, me recosté a la pared y le dije: Señor, yo te doy gracias porque salvaste a mi hija. Y entonces, pasando apenas dos o tres días, Dios me dio una visión y yo la vi a ella vestida de blanco, pero ese rostro que resplandecía. Yo dije: Señor, tú sabes que yo te lo dije hace 2 días, que te daba gracias porque la salvaste sin que tú me dieras ninguna clase de confirmaciones, pero gracias por esta bendición. Una incesante actividad que se extendía desde las primeras horas de la tarde hasta casi la medianoche tuvo lugar durante el mes de febrero en la elipse del Parque O'Higgins de la capital chilena. Cerca de 30.000 personas desbordaron diariamente el recinto para ver y escuchar a Gille Ávila,
personaje central de la campaña evangelista organizada por la Asociación Multinacional Cristo Viene. 30.000 personas que no pudieron sustraerse al influjo de un hombre que desde una plataforma de madera y Biblia en mano predicó el Evangelio, oró, sanó enfermos y señaló a miles de almas el camino de la salvación. Con la sorpresa pintada en sus rostros, miles de cristianos y curiosos vieron cómo Gille Ávila obraba verdaderos milagros. Sordos oyeron, inválidos caminaron, ciegos recuperaron sus facultades. La primera noche, una mujer afectada por una parálisis volvió a su casa caminando resueltamente. Impedimentos físicos que durante años mantuvieron a los afectados sumidos en profundos dramas terminaron para siempre. Todo gracias a la fe y la esperanza en Dios que les comunicaba Gille Ávila. Para el reverendo Pedro Torres Velázquez, presidente de la Fraternidad Pentecostal, aunque el Evangelio se inició en Puerto Rico hace 90 años, no fue hasta que surgió la figura de Gille Ávila que se empiezan a ver en el país las grandes multitudes venir a los pies de Cristo. Realmente, amados hermanos, que recordar todo el trabajo, todo el efecto que ha hecho este ministerio es algo muy importante para la Iglesia del Señor. Pues fue desde aquel entonces, hace 45 años atrás, que nuestro querido hermano Gille Ávila comienza su ministerio evangelístico, que empezamos a ver a las multitudes correr a aceptar a Cristo como el único Salvador personal. Lo que nos indica que aunque sí sabemos que desde hace alrededor de 90 años el Evangelio se ha estado predicando en Puerto Rico, no obstante a ello, pudimos ver un desarrollo muy pero muy marcado desde el momento en que este gran siervo de Dios inicia su labor ministerial, su labor evangelística. Bueno, hermano Gille, ¿qué milagros ocurrieron en su ministerio, que yo sé que son muchos, es el que más le ha impactado? Yo sé que la pregunta no es fácil porque son tantos. Sí, bueno, los milagros, diría yo, que más me impactan a mí, los milagros que Dios hace, que no hay forma de que ni emociones ni nada lo impulse, sino que es un milagro genuino de Dios. Y hemos visto tantas personas, ¿verdad? Especialmente personas que se habían muerto. Y me llamaron a orar y cuando yo le fui a orar ya estaba muerto. Y lloré. Y abrió los ojos la persona. Y la gente de la casa y todo el mundo, aquello fue un escándalo. Y se sentó en la cama y habló que se había ido. Pero que de pronto dijeron, tienes que volver. Y yo no quería volver porque aquello ya es tan lindo y tan tremendo, pero tuve que volver. Y cuando volví, oí la voz del hermano que estaba orando, y abrí los ojos y me levanté. Eso fue uno. Ella dijo eso, o sea, ella expresó Sí. Lo que yo he escuchado también de muchas otras gente que han tenido esa experiencia, que donde estaba era un lugar agradable. Que aquello era precioso, que aquello era tan lindo que ella no concebía volver a la tierra. Y entonces le dijeron, no, tienes que volver. Entonces regresé. Y cuando entré en el cuerpo, porque el que se muere sale del cuerpo, cuando entré en el cuerpo y me puse en pie, pues veía al hermano que estaba orando. Bueno, hermano Gille, yo lo entrevisté a usted en una emisora secular hace cerca de 20 años, donde yo era el director del departamento de noticias de aquella emisora en San Juan, y yo recuerdo que yo le hice una pregunta para aquel entonces, y yo no he olvidado la respuesta, y yo le voy a hacer esa pregunta ahora 20 años después. ¿Por qué al principio del ministerio Cristo Viene usted señalaba la televisión como el cajón del diablo, y sin embargo después entró en ese medio? Bueno, eso muchos me lo criticaron, pero no pudieron entender que en aquella época que yo decía eso, no había televisión cristiana, ni uno, pero nadie tenía televisión cristiana, todo era televisión del mundo, y lo que salía por eso era una tragedia, por eso yo dije que eso era un cajón del diablo. Pero cuando de los primeros que salió con televisión cristiana fui yo, y entonces yo tuve que explicarle al pueblo, no hermano, no, era y es
un cajón del diablo, todo esa televisión que solamente se dedica a programar lo que el diablo hace. Sí, yo recuerdo como ahora la Sí. respuesta. Me acuerdo que una de las cosas que me decía es, no es el medio como tal, es la forma en que lo están usando. Bueno, Fue lo que usted me decía. sí, pero el punto clave es que la televisión del mundo es del diablo, porque el príncipe del mundo es el diablo, pero la televisión de Cristo es la que predica solamente la palabra de Dios. Nosotros tenemos 24 horas en el canal de televisión nuestro, la cadena del milagro, 24 horas, ahí que es solamente nada más que Cristo y Cristo y Cristo y sana y salva y todo lo que la Biblia está. Y así están otros más, porque Torre Ortego tiene un canal extraordinario también y todo es de Dios. Pero cuando es televisión del mundo, todo lo que sale es para dañar la pobre humanidad. El cantautor hispano Marcos Witt, radicado en Estados Unidos, quien es presidente del Instituto Canción, conoció a Gille desde que el artista cristiano tenía solo 12 años y le desea al evangelista puertorriqueño otros 45 años de vida activa. Recuerdo la primera vez que tuve el privilegio de conocer de su ministerio. Yo tendría 12 o 13 años de edad y alguien trajo un disco. En aquellos entonces no teníamos CDs ni cassettes, eran discos. Por portada del disco habían fotografías de un predicador en un estadio, creo que era una plaza de toros, un estadio de béisbol. Y tenía la foto del hermano Gille con la Biblia en la mano y mirando la cámara. Y me acuerdo que estaba yo visitando la casa de unos hermanos y pusieron este disco y era una gran predicación suya en alguna cruzada de las muchas, de las miles que usted ha hecho en muchos lugares de América Latina. Y yo me acuerdo recibir el impacto de ese ministerio siendo yo un jovencito de 12 o 13 años. ¿Quién se hubiera imaginado que años después yo tendría el privilegio de contarlo a usted como uno de mis amigos? Yo lo respeto mucho, mi querido hermano Gille, lo amo mucho, lo honro en esta ocasión y me uno a esta festividad, a esta celebración de 45 años de ministerio. Lo felicito y le pido al Señor que le dé fuerzas para que usted pueda durar pues algunos otros 45 años, no nos vendrían mal. En América Latina necesitamos de modelos, necesitamos grandes ejemplos, necesitamos héroes de la fe cristiana. Y en toda la extensión de la palabra, usted ha sido uno de nuestros héroes, por lo que yo lo felicito, lo respeto, le aplaudo. El conocido evangelista Nicky Cruz también reconoce que la vida de Gille Ávila le ha impresionado. Gille es una persona que no habla mucho de él. Los momentos que yo he estado con él han sido momentos de bendición. Cuando la primera vez yo lo vi, que quería conocerlo, he oído tanto de él ha oído tanto de mí, pero no hay cosa tan grande de cómo tener ese honor de evangelista a evangelista, decirte que desde el vientre de la isla de Puerto Rico, Dios sacó a un hombre para enseñarnos que nosotros podemos vivir una vida cerca del Señor. Bueno, hermano Gille, ¿cuál podríamos decir que es el alcance real del ministerio que usted dirige desde que la cadena del milagro comenzó a ser transmitida a través del satélite? Bueno, nosotros tenemos 3 satélites ahora y esos 3 satélites cubren más de la mitad del mundo. Entran en todo Sudamérica, todo Centroamérica, entran en Puerto Rico, República Dominicana, México y entran en parte de Europa. Esa es la cobertura actual aproximadamente que estamos teniendo. Y naturalmente es una cobertura gigantesca. Llaman de todos sitios. De España reciben continuamente gente que llaman de allá, están viendo claramente la televisión. Pero eso no es el final, porque
lo que Dios me habló hace apenas unos meses fue, lo último para tu ministerio es que tienes que cubrir el mundo entero con la palabra. Bueno, yo le dije, Señor, tú sabes que yo tengo confianza con el Señor. Me dice que hay 3 satélites ahora mismo. 3 satélites tenemos. Y piensa agregar uno más. Vamos a agregar uno más. Con ese vamos a estar cubriendo el mundo entero. Y entonces vamos a estar entrando en Rusia, la China, Japón, Australia. Y yo le pregunté al Señor algo que le dije, Señor, ¿y cómo me van a entender? Entonces el Señor me dijo, te entenderán. Pero yo me lo dijo con una fuerza que yo no me atreví ni preguntarle cómo me van a entender. Pero a las como 2 semanas más tarde volvió el Señor y me habló. Me dijo, te van a entender, porque lo que yo voy a hacer, tú se te olvidó que yo lo hice en una campaña que tú tuviste. Y ellos inmediatamente me acordé. Yo estaba predicando en un cierto lugar, llegó un grupo americano, lo sentaron cerca de la plataforma, yo vi claramente que yo no sabía en español ni una palabra, y entonces yo seguí predicando. Cuando terminé, fui donde ellos. Le dije, si ustedes me hubieran avisado, le hubieran puesto un intérprete. No entendimos todo. Yo no sabía que ustedes hablaban español, ni una sílaba, me dijeron en inglés. Tremendo, yo le dije, ¿cómo lo entendieron? Eso sí que no se lo podemos explicar. El Señor me dijo, así es lo que yo voy a hacer, ahora en este tiempo final. Ahora, yo sé cuando empezaron los satélites que pues tenía que llegar a través de una emisora en ese país, transmitirlo, entonces, pero ya hay mucha gente que tienen platos que lo reciben directamente al canal, ¿no? Sí. Bueno, los que conocemos la industria de la televisión sabemos que el uso del satélite es sumamente costoso. Yo creo que mucha gente en la calle no sabe cuán costoso es. Y mi pregunta es, ¿cómo puede la cadena del milagro, con un peso económico tan gigantesco? Bueno, para que tengan una idea, los 3 satélites, eso es los 3 satélites nada más, cuestan $200,000 todos los meses. Eso es un astronómico. Yo ni pienso en eso, hermano, porque el que a mí me llamó es el Dios de la plata y del oro. O sea que son más de 2 millones de pesos anuales. Bueno, hermano, pero eso es los 3 satélites. Entonces, aquí hay más de 100 hermanos que trabajan en él, que a todos se le paga conforme a lo que el gobierno determina. Aquí no se hace precio, no, ahí están ellos en ley. Y entonces hay otros gastos adicionales. O sea que yo ni me he propuesto jamás a sumar nada de eso. Yo creo que es el milagro más grande de la cadena, cubrir los costos. Sí, no es fácil, hermano. Hemos tenido déficit a veces que se le va el gozo a cualquiera menos a mí. Porque yo sigo, Señor, tú eres el responsable de esto, yo sigo adelante. Hace poco teníamos unos déficits, hermano, pero eso era una fantasía, de $40,000, algo por el estilo. Y entonces, ahí vamos adelante. Y ahora, que es que el costo va a ser más grande, porque Dios me dice, tienes que cubrir el mundo entero. Pues hay que contratar otros satélites, el satélite solo vale $35,000. El nuevo que vamos a poner, $35,000 mensuales, añadiéndoselos a los 200,000 que teníamos. Pero si Él no me ha fallado nunca, no me va a fallar jamás. Es una seguridad absoluta, porque esta obra es de Dios, este asunto es de Dios, el que tiene que pagar es Él. Bueno, hermano, una vez le dije al Señor, Señor, tú sabes, el que invita es el que paga. Cuando yo le digo a Dios algo así, Él se ríe, hermano. Sí. Y yo sé que se ríe porque empieza a cogerme el poder por la cabeza y me hace reír a mí. Y le digo, yo sé que tú estás riendo, pero es que es así. Yo no sé, alguna gente entiende como que las cosas de Dios tienen que ser tan serias y el cristiano debe tener el sentido del humor. El humor no hace daño, el Señor siempre, pero sí es sano, humor sano. Sí, el Señor tiene un sentido de humor, hermano, hermoso. Porque yo lo he probado muchas veces. Bueno, pero hermano Gille, ya fuera de lo que es la cadena como tal, que llega a los lugares donde usted no podría llegar físicamente, pero usted en las campañas suyas, ¿cuáles son los lugares más lejanos a donde ha ido en campañas personalmente, en estos 45 años? Bueno, nosotros hemos predicado campañas en todos los países de Sudamérica y Centroamérica, todos. Ahí no se nos quedó jamás un país. Y por ejemplo, en Perú tuvimos una campaña que se convirtieron en 53,000 y pico de personas. Tuvimos 2 meses
2 meses allá, yo no sabía si Puerto Rico existía todavía. Tuvimos una campaña en otro lugar. Pero lugares más lejanos, como Europa, por ejemplo, hasta allá ha llegado el ministerio. Sí, hemos predicado en Europa en varios lugares. África, ¿no ha llegado todavía por allá? No, África Ahí. pero el satélite va a llegar. Pero lo reciben. ¿Eh? Lo reciben porque tenemos noticias. A través del satélite. Ese es el asunto. ¿Y España? ¿Ha ido a España? España, yo prediqué en España hace tiempo y ahora en este año voy a tener una campaña allá. Yo me pregunto, porque siendo un país tan católico, aún así... Aquellas épocas el asunto fue difícil. Difícil, ataques por todos lados y demás, pero ahora el asunto ha cambiado mucho. Sí, el asunto ha cambiado mucho. O sea, que ha penetrado el Evangelio de España. Bueno, nosotros estamos entrando ahora mismo. Y estamos recibiendo cartas de España y llamadas de España de que nos están oyendo. O sea, que se nota el efecto del satélite. Ese es el asunto. Que llega primero que el evangelista. Sí, señor. Pero no solo se produjeron milagros físicos, sino también hechos tanto o más milagrosos que los anteriores. Lo más importante de la campaña fue la conversión de almas al Evangelio. 2.134 personas aceptaron a Cristo la primera noche, cifra récord en más de 15 años de vida de la organización Cristo Viene. Similares cantidades de conversiones se repitieron en las noches posteriores, colmando de satisfacción al predicador. Noche tras noche, miles de personas pasaron a llamarse hermanos. Allí se convirtieron en seres responsables, amantes, generosos, bondadosos, leales y fieles servidores de Dios. La ya numerosa familia evangélica chilena vio engrosadas sus filas con decenas de miles de nuevos hermanos en Cristo. De la misma manera, el reverendo Rubén Díaz, presidente de la Organización de Ministros Hispanos y senador por el Distrito 32 de Nueva York, reconoce el impacto de G. Ávila en los líderes cristianos de la gran urbe. Bueno, yo conozco al hermano G. Ávila desde que me convertí en el 1965. Yo salí del mundo de las drogas, el Señor me rescató. Los mensajes de la radio de G. Ávila fueron muy especiales en mi vida. Desde ahí lo conozco, he oído, sé su trayectoria. Las veces que ha estado en Nueva York, he respaldado sus campañas. Con la Organización de Ministros Hispanos de Nueva York, nosotros hemos sido instrumentales para crear 2 o 3 campañas acá en la ciudad de Nueva York, el condado de Bronx, con G. Ávila, en el Parque San Mary. Nos hemos mojado juntos, truenos, relámpagos han caído, pero siempre ahí está la campaña. Hemos dado campaña con Gille bajo sol, bajo agua, bajo tormentas. Nos hemos gozado, las almas se han salvado. El impacto que Gille Ávila ha hecho en nuestras vidas aquí en el condado de Bronx, en la ciudad de Nueva York, a todo el ministerio, es único, exclusivo. No hemos tenido otras personas que pueda atraer, que pueda aglutinar tanta gente en un parque o en los sitios como el hermano G. Ávila. Esa es la persona que todo el mundo va, que todo el mundo escucha, y creo que es por su conducta, por su trayectoria, por su porte, siempre ha sido el mismo. Así que para mí la gloria más grande que me ha dado el Señor después de haber sido salvo es haber conocido al hermano G. Ávila y haber sido parte de alguna de sus campañas. Con ustedes ahora otra estrella de las grandes ligas del béisbol profesional, el hermano Leo Gómez. Hola, mi nombre es Leo Gómez. Fui pelotero profesional con los Orioles del Baltimore y con los Cachorros de Chicago en los Estados Unidos, y aquí en Puerto Rico con los Cangrejeros de Santurce. En estos momentos estoy aquí para felicitarle a nuestro hermano Gigi Ávila por sus 45 años de aniversario y todo su ministerio. Y yo, como puertorriqueño, me siento muy orgulloso de nuestro hermano Gigi Ávila y del Ministerio Cristo Viene,
por todas las cosas que ha hecho por nuestro país y por la nación. Y también quiero felicitar a nuestra hermana Yeya por estar a su lado todos estos años apoyando a nuestro hermano Gigi Ávila. Gracias por todo su trabajo y que Dios le bendiga. Bueno, hablando, hermano Gille, de este nuevo siglo que nos ha tocado vivir, el Ministerio Cristo Viene nunca dijo, ni siquiera insinuó que la segunda venida del Señor iba a ser en el 2000. O sea, el Ministerio nunca dijo eso. Porque mucha gente pensaba si Cristo venía en el año 2000, el Ministerio nunca dijo eso. El día y la hora, nadie lo sabe, ni aún los ángeles del cielo, dice la Biblia. Eso es palabra de Dios. Pero nosotros los siervos de Dios, y la gente firme en el Señor, dice la Biblia, dice, no estáis en tinieblas para que ese día os sorprenda como ladrón, porque vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no de la noche y de las tinieblas. Quiere decir que nosotros sabemos que este es el tiempo, estamos esperando, pero día y hora no lo sabemos ni lo predicamos por nada, porque eso sería sencillamente algo abominable. Sí, ¿no? Y que cuando eso ocurre le hace daño al evangelio completo, ¿no? Sí, sí. Cuando hay gente que han dicho fechas, hermano. Por eso. Y eso no. Y el ministerio nunca en los 45 años. Jamás, hermano, jamás. Bueno, hermano Gille, hay gente que no acepta que el Espíritu Santo pueda usar a un ser humano para manifestarse porque consideran que el hombre es demasiado poca cosa para que el creador del universo se pose en él. ¿Qué podríamos decirle a esa gente? Bueno, es una cosa que yo no me explico cómo pueden entenderlo en esa forma, porque todos los siervos que usted ve en la Biblia fueron usados por el Espíritu Santo. No dijo nunca Pedro que era él el que hablaba, ni dijo Juan que era él el que hablaba. Nadie, siempre hablaba tranquilamente de que era el Señor a través de él, el Espíritu Santo a través de él. Quiere decir que eso lo entiende cualquiera, pero cuando hay gente que no lo entiende, hermano, tienen que entenderlo. Que yo predico, pero yo siento el Espíritu Santo cuando estoy predicando. Siento la unción del Espíritu Santo y sé que eres el que me está dando las palabras y lo que tengo que hablar. Y que aún ellos eran seres humanos con pasiones como cualquiera otro, ¿no? O sea, que si hubiera sido por eso no lo hubiera usado a ellos tampoco, ¿no? Sí, eso es así. Bueno, yo noto, Gille, que ya usted no viaja como antes. ¿Será porque el uso del satélite tiene algo que ver en eso? Realmente acá hay un trabajo inmenso. Hay que atenderlo. Y como estamos cubriendo los territorios que antes teníamos que ir en persona porque no llegaba la cadena, pues no, pero estamos yendo todavía a muchos lugares lejanos. Y entonces yo creo que cada día iremos menos, más lejos, porque pronto va a ocurrir en el mundo entero desde acá. Cuando hay invitaciones especiales, yo voy y las honro, ¿verdad? Porque los hermanos son muy buenos y hay que ayudarlos. Les gusta personalmente tener a uno allí, pero no es mucho, no es como antes. Salíamos como cuando fui a Perú y estábamos 2 meses allá y recogíamos el país, ciudad por ciudad. Y fuimos a otro país que fue más grande la campaña que la de Perú, la más grande que Dios jamás Dios me ha dado, que ahí se convirtieron 57,000 y pico de personas en 6 semanas. En 6 semanas. Muchos se preguntarán, ¿quién es Gille Ávila? Para algunos este hombre sencillo, sereno y de paso seguro, es un anticristo, un hereje, un moderno hechicero.
Sin embargo, para millones en el mundo entero, es un hombre extraordinario dotado de poderes casi divinos. Ha sido ungido por Dios para transmitir a la tierra la salvación de las almas y traer la sanidad a los enfermos. Sus prédicas, sus oraciones y sobre todo sus manos son consideradas milagrosas por aquellos que lo han visto dirigiéndose a las masas. Pero Gille Ávila no es un ídolo, y él mismo rechaza cualquier adoración a su persona. No acepta el lujo ni la vida fácil, condena el engaño, la mentira y la violencia. Se define a sí mismo solo como un siervo de Dios con unción especial para salvar almas y sanar enfermos. Solo predica a Cristo y se le escucha citar su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. De sus 49 años de edad, 15 los ha dedicado a la prédica del Evangelio, sometido periódicamente a grandes sacrificios, con tal de ser cada día un mejor siervo. No tiene tiempos libres. Gran parte del día lo dedica a la oración y a la lectura de ese libro que lleva en sus brazos, la Biblia, la palabra de Dios. ¿De dónde proviene este hombre? ¿Qué hacía antes? Nació en septiembre de 1925 en Camuy, Puerto Rico, donde sus padres eran profesores primarios. Luego de esforzados estudios, llegó a ser un destacado profesor de química y biología, profesión que ejerció en su pueblo natal. Simultáneamente se dedicó al deporte, donde brilló como levantador de pesas e incluso llegó a ser Mister Puerto Rico por su excelente físico. Sin embargo, una artritis reumática lo obligó a abandonar el deporte, pasión de su vida. No hubo medicina humana capaz de curarlo. Perdidas totalmente las esperanzas, tomó casi por casualidad una Biblia y empezó a hojearla. Con sorpresa descubrió que allí estaba el remedio para su mal. Encontró la medicina divina. La Biblia señala que Cristo dijo: yo soy el que perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Para el cantante cristiano René González, la mayoría de los evangelistas han sido marcados por Gille Ávila. Para mí Gille ha sido un hombre de mucho impacto, no solo por la vivencia de la palabra, por la palabra profética, lo que Dios le ha puesto a hablar a través de tantos años, sino por la persistencia. Y los hombres que persisten son hombres que marcan el corazón de otros. Son gente que uno quiere seguir, quiere imitar, porque le dejan un legado fuerte, impregnado en el corazón. Imagínate, yo viajo mucho, yo viajo el mundo, y me doy cuenta que la mayoría de los evangelistas de hoy día, estas nuevas generaciones, han sido marcados por Gille, tanto hasta en los ademanes. Qué bendición saber que un hombre te bendice y tú lo quieres imitar en todo lo que hace. Felicitaciones, Gille, de verdad que ha sido un hombre ejemplar para el pueblo cristiano. La reverenda Aurea Martínez Vilar, director del Centro de Ayuda al Niño, también se une a este reconocimiento al evangelista Gille Ávila, destacando que a Gille no le gustan los títulos terrenales. Gille Ávila es digno de que todos los evangélicos, no solo los evangélicos, sino también el mundo entero que ya lo conoce, le rinda homenaje a este hombre que ha sabido dar su vida, 45 años de trabajo arduo, predicando el evangelio completo, sin titubeos, dando ejemplo a la sociedad de la honradez y el cristianismo que sin duda tiene que tener el hombre y la mujer para llegar al cielo, haciendo el bien, sanando a los enfermos a través de una oración poderosa que tiene Gille Ávila. Lo conozco por muchos años y siempre lo he visto y lo he considerado como el pastor de los pastores. La primera noche estuvo dedicado a la curación de los sordos de un oído. Entre ellos subió a la plataforma Elena Contardo, de 43 años, quien carecía de un tímpano. Luego de fervorosas oraciones, Dios obró un milagro creativo y restableció el tímpano de aquella mujer. Al comienzo oyó muy débil, pero luego terminó escuchando perfectamente. De inmediato prestó testimonio y prometió desde ese instante abrazar el Evangelio como nueva religión para su salvación. Otro milagro creativo se produjo con Carmen Herrera de Nahuelpan, de 22 años, quien carecía de 3 molares.
Una de las noches de la campaña sintió sobre ella la presencia de Dios y luego un ardor en su boca. Sorprendida se tocó sus dientes y comprobó con sorpresa que solo le faltaban 2 muelas. Un caso similar ocurrió con Erika Maturana, de 12 años. Mientras oraba sintió que su mandíbula inferior tiritaba convulsivamente. Entre curiosa y asustada se metió los dedos a la boca y percibió que 3 de sus muelas careadas estaban tapadas con una finísima amalgama. Cuando prestó testimonio, la niña dijo: yo no quería ir al dentista porque les tengo miedo. Este y otros sucesos fueron comprobados por el laboratorista dental Bernardo Yes Balmoro. El mismo milagro se produjo con el joven Víctor Valenzuela Parada. Más adelante llegó a testimoniar el anciano de 94 años de edad, Feliciano Guala, que padecía de una antigua ceguera. Luego de la oración junto al hermano Gille Ávila, quedó sano. Vio muy bien la mano del pastor puesta delante de su rostro y describió sin problemas el movimiento de los dedos. La fuerte emoción de volver a ver después de tantos años no le impidió hilvanar frases de agradecimiento al Señor. Le pregunto, hermano Gille, ¿alguna vez ha sido amenazado de muerte? No una ni dos. Muchas veces. Lo que pasa es que uno sabe que el que está con nosotros es más grande que el que está en el mundo. Y uno sigue tranquilamente echándose adelante. Pero a mí vino un muchacho que le había dado puñaladas a su propio padre, que lo envió para un hospital. Y dijo: ahora le voy a dar puñaladas a ese embustero que está ahí predicando ahí. Y vino con su puñal aquí y la mano agarrando el mango del puñal. Y llegó, se acercó y miró el ambiente a ver cómo era. Y entonces entró. Estábamos dentro de una iglesia. Y la iglesia estaba atestada. Y la parte del centro de la iglesia, la gente parada ahí, y él vio el ambiente bueno, porque como estaba lleno de gente, iba pasando entre ellos, y fue infiltrándose. Cuando estaba ya bien cerca del lugar donde yo estoy predicando, bien cerquitita, dijo: ahora de aquí salto y le acabo a puñalada. Y cuando voy a dar el salto, le han dado de arriba para abajo un tablazo en el casco de la cabeza, que cayó como muerto al piso. Y él estaba cerquitita ya, como de aquí a la cámara. O sea, se refiere a que el Espíritu Santo fue el que lo tumbó al piso. O sea, no fue ninguno de los que estaba ahí. Sí, pero él dijo: me dieron un puño, yo sentí el puño. Fue la persona del Espíritu Santo que le dio. Y yo, cuando vi a aquel muchacho que cayó al piso, dejé de predicar y fui corriendo donde él había pasado. Y cuando él abrió los ojos y miró, me dijo: yo vine a matarle a usted. Yo dije: ¿por qué no me mataste? Que él lo voy a matar si me hubieran mandado un palo de arriba para abajo, que estoy, que no me puedo ni mover. Tremendo. Yo le dije: para que tú veas que el mío es más grande que el tuyo. El tuyo, que te mandó a matarme, no pude impedir el palo que te dieron. Sube conmigo, y subió, y aceptó a Cristo inmediatamente. Fantástico. Todos los días de la campaña, después de ese día, él vino ahí y se convirtieron toda la familia de él. Trajo al padre, trajo a la madre, trajo a los primos, los hermanos, a todo el mundo trajo. Y se convirtieron todos. Bueno, yo le voy a hacer una pregunta que yo creo que yo sé la respuesta, pero para los amigos que nos están viendo, ¿alguna vez ha usado guardaespaldas, Gille Ávila? Yo nunca he usado guardaespaldas. A veces los que están a cargo de la campaña han puesto personas. Yo no he querido votar a esas personas, porque me sentí que ellos se van a sentir. Pero no es que usted las ha pedido. No, yo no pongo un guardaespaldas, pero hermano, la Biblia dice: yo con vosotros, ¿quién contra vosotros? Y yo, sabiendo y sintiendo la presencia de Dios todo el tiempo, nada sucede, la Biblia dice: nada sucede y Dios no lo permite. Bueno, esta pregunta yo sé que a otra gente no la puede contestar, pero Gille Ávila yo sé que la contesta. ¿Cuántos años tiene ya Gille Ávila? Bueno, te voy a decir bien preciso. El 11 de septiembre cumplo 80. Sonríe si puede. ¿Y nunca ha pensado en el retiro activo? Ni en sueño, hermano. La oración principal mía es: Padre, manténme vivo hasta el rapto de la iglesia.
rapto de la iglesia es un evento inminente. Eso es una experiencia tremenda. Sí. Los que tengan esa experiencia cuando eso ocurra. Sí, sí, hermano. Bueno, los que han leído la Biblia, hermano Gille, saben que Cristo ayunó una vez por 40 días. Cierto. Sin embargo, Gille Ávila lo hizo una vez, no por 40, sino por un día más, por 41. Sí. ¿Por qué fue eso? Bueno, cuando yo hice ese ayuno fue porque yo tenía un problema, pero serio. Y el problema era tan serio que yo el problema no quiero mencionarlo, pero era un problema tan serio y me tenía tan, diríamos, titubeante en muchos aspectos, que yo le dije, Señor, yo voy a empezar un ayuno y hasta que tú no me resuelvas este problema no lo voy a entregar. O sea, no fue que quiso retar para superar a Cristo, ¿no? Ese no fue el caso. Hermano, ni en sueño. No. Y entonces yo empecé en el ayuno. Cuando llevaba ya alrededor de 20 días, Dios me dijo, enciérrate en esta habitación. En el sótano de casa estaba el grupo que componía a Cristo Viene en esa época. Éramos como 30 hermanos. Y me dijo, tú te encierras en aquella habitación y no veas a nadie. Ya yo llevaba como 20 días de ayuno. Hasta que yo no te diga que vas a entregar. Y entonces yo me cerré. Era una habitacioncita que estaba en el mismo lugar donde es el sótano en casa, pero que nadie podía entrar porque yo lo tenía cerrado. Y ahí empezaron. Cuando llegaron 33 días, Dios me habló. Yo oí la voz de Dios audible y me dijo, puedes entregar, el problema está en mis manos y está resuelto. Y yo me quedé así como porque yo me sentía, hermano, como si estuviera comiendo. Yo no sentía debilidad ni sentía nada que me tuviera hacer sentir ninguna debilidad. Y yo me quedé así pensativo y de pronto le dije, Señor, ¿por qué no me das 8 días más? Porque yo estaba en un ayuno 33 días. Y en ese ayuno solamente es por el trapo de problema ese. Ya tú me dices que eso está resuelto. ¿Por qué no me das 8 días más para yo solamente por las almas y por los enfermos y por todas las cosas que debería haber hecho ese ayuno? Y entonces cuando yo dije eso, tuve como una visión así, pero de segundo. Vi la cara del Señor con una sonrisa. Yo dije, amén, yo sé que está concedido. Y entonces ahí yo seguí. Pero a los 40 días yo no había sentido una debilidad nunca. Sano como estoy ahora, fuerte. Entonces cuando amaneció el día 41, que era el último, yo el día 40 cuando me acosté a dormir, así tan sano y tan... Yo dije, ya un día más que es. Al otro día, cuando amaneció el día 41, yo tenía una debilidad que no me podía ni parar de la cama. Y dije, Señor, pero ¿cómo es esto? Si yo he estado 40 días aquí sano, fuerte, y ahora un día... Pero nada, ahí Dios ni me hablaba. Y ahí yo me tiré como pude de la cama al piso y me acosté en el piso y seguí orando en el piso y no me podía ni parar del piso, la debilidad y el malestar en todo el cuerpo. Hasta las 3 de la mañana estuve así el día completo, y las 3 de la mañana del día siguiente. A las 3 de la mañana yo sentí cuando el poder de Dios cayó y yo quedé nuevo. Pero nuevo, salté, corrí, brinqué, lloré, grité. Y Señor, pero ¿cómo es posible? Y oí la voz de Dios. La segunda vez que me habló así, que yo lo vi ahí. Para que tú veas, permití esto, para que veas que el que puso la fortaleza fui yo. Tú no hubieras durado para nada, porque mira, el único día que te solté, mira cómo estaba. Y yo me eché a reír y le dije, Señor, tú sabes que yo te he dado la gloria a ti, sabía que era superpoder. No, yo quería que lo probara. El evangelista Jorge Rafki recuerda los años en que comenzaron juntos. Y yo nunca olvido cuando comenzamos, ver a Gigi con su papá en aquel carrito, en aquella station wagon, llevando los discos, aquellos que llevábamos antes, que pesaban como 1 tonelada, y que había que para vender 2 cajitas de aquello era un problema. Y yo veía al siervo de Dios tan humilde, yendo a los campos, yendo a todos los sitios donde Dios le enviaba. Ese fue el comienzo de ese ministerio, en las raíces de la tierra, en el llamado de Dios. Y ver hasta el punto que ha crecido el ministerio en estos 45 años, me hace felicitarlo más que nada por la integridad y el testimonio de honestidad y limpio que ha mantenido mi compañero, mi amigo, mi hermano por tantos años.
Yo quiero agradecer en Gigi no solamente el movimiento que Dios le ha dado en todos los países de América Latina, porque para que me oiga el pueblo aquí en Puerto Rico, mencionar el nombre de Gigi Ávila en todo el mundo hispano es mencionar el nombre de un siervo, de un profeta, y en esta época donde aparece tanto apóstol, porque la realidad es que estamos en un tiempo de títulos, a veces los títulos los tienen los hombres que no los merecen, pero si se le pudiera llamar profeta, apóstol, siervo de Dios, lo que fuera, este hombre lo merece por el testimonio de las millones posiblemente de almas que se ha ganado a través de todo el mundo, especialmente toda América Latina. Pero las escenas de mayor dramatismo se produjeron cuando fueron ubicados frente a la plataforma varios inválidos sentados en sus sillas de ruedas o en brazos de sus familiares. Gigi Ávila anunció que se retiraría a orar unos instantes por los enfermos de los hospitales, cuya presencia allí se manifestaba a través de algunos objetos personales. Más tarde toda la familia evangélica reunida en el parque pidió en medio de alabanzas y aleluyas que Dios sanara a los inválidos. Miles de personas conocieron por primera vez y para siempre a Cristo. Pero ¿quién produjo este fenómeno? Extrañamente ese hombre al que algunos calificaron como el anticristo, ese hombre humilde que se somete al sacrificio por sus hermanos, el mismo al que Dios usa para proyectar sus poderes a la tierra, ese hombre que Biblia en mano transmite la verdad y nada más que la verdad, ese hombre al que millones de personas llaman cariñosamente el hermano Gigi Ávila, ese hombre que rehúsa los elogios cuando dice: no piensen en mí, piensen en esa gente que ha sido favorecida por el Señor, piensen en los enfermos que sufren, piensen en el poder de la fe, piensen en que frente a un dolor, cuando ya nadie puede hacer nada, todavía Dios puede hacer algo. Gigi, yo le he escuchado decir que Dios sintió cuando lo tocó personalmente, físicamente, y que ha oído la voz de Dios. Yo a veces me pregunto eso, ¿cómo es esa voz? Porque en las películas uno ve, y los artistas, por lo menos yo siento, ¿no?, que ponen a los que personifican a Cristo como con una voz muy débil, y yo no me imagino a Cristo así. Yo me imagino que la voz de Cristo tenía que ser, si fue carpintero, que tenía que ser una voz recia. Si le predicó a 5.000 personas, ¿cómo sería la voz? Sin altoparlante. Usted que tuvo la experiencia de oír esa voz, ¿cómo la describiría? Yo te diría que es una voz tan normal como la de cualquier otra persona. Y te habla y tú entiendes. Claro. Pero una voz recia, fuerte. Bueno, una voz que imagínate, cuando tú entiendes claramente, quiere decir que es una voz como yo que estoy hablando aquí o tú hablando a donde mí. Autoritarias. Sí, no, ahí siente uno la autoridad. Ahí no hay alternativa, es una voz ahí, precisa, profunda. Bueno, sabemos que Gigi Ávila hoy día es vegetariano, pero no siempre fue así. ¿Qué lo movió a convertirse al vegetarianismo después de tantos años? O sea, que no fue desde el principio. Esa es la pregunta más fácil que me ha podido hacer. Yo estoy en un ayuno en una campaña en Nueva York y ya era de madrugada, como a las 5 de la mañana, yo estaba orando, y cuando de pronto yo como que sentí algo sobrenatural y abro los ojos y Jesús estaba parado al lado mío y me señalaba con este dedo: te tengo a frutas y vegetales, y se desapareció. No espero que yo le contestara. O sea, lo pudo ver físicamente. ¿Ah? Lo pudo ver físicamente. Sí, como te veo a ti ahora, lo vi ahí. Él parado al frente y señalándome con el dedo. Bueno, y esa concepción, ahora le hago la pregunta otra vez, esa concepción que uno ve de los artistas, porque nunca nadie lo vio, ¿se parece ese artista, ese Cristo que personifican los artistas al que usted vio físicamente? Sí, hermano, porque yo he tenido como 11 visiones con el Señor que lo he visto, y entonces tú ves el pelo largo detrás de la cabeza y ves la túnica blanca abajo, eso es así. En eso ellos no han fallado, los que lo dibujan.
O sea que esto no se trata de un dogma religioso, no es que Dios le dijo que todo el mundo debe ser vegetariano, sino que se lo recomendó Eso es una a cosa, usted es un personalmente. problema para mí, ¿sí? Para mí. Te tengo a frutas y vegetales, yo entré. Muy bien. Bueno, hermano Gille, yo quisiera finalizar esta entrevista para la historia, conociendo los planes de expansión de un ministerio como el suyo después de 45 años de continua expansión. ¿Qué planes de expansión hay? Bueno, como tenemos una orden de Dios de que hay que cubrir el mundo entero, y ahí hay que entrar a Rusia, la China, Japón, Australia, esos son lugares que no estamos entrando, pues este es el último empuje que hay que dar. Y hay que contratar otro satélite, vale $35,000 todos los meses, más $200,000 de los que tenemos. Yo no, en eso ni pienso. Sí, porque cuando el Señor me habló eso, me dijo, Señor, le dije, Señor, tú sabes que el que invita es el que paga. Y cuando yo le digo a Dios una cosa como Dios no se enoja, yo siento que se ríe y entonces siento que me coge el poder por la cabeza como corriente. Y yo digo, yo sabía que tú te estabas riendo. Pero si nos has podido sostener hasta ahora, no va a fallar ahora a lo último, cuando estamos bien en los últimos días. Bueno, yo quiero dar gracias al evangelista Gille Ávila por haber accedido a contestar mis preguntas y le deseo que el 2005 solamente sea el comienzo de otros 45 años más de un ministerio que hasta ahora ha sido tan exitoso. Gloria a Jesucristo.